Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Tenemos un tiempo devocional para poder meditar la palabra del Señor. Muy bien, vamos a hacerlo el día de hoy, pero antes vamos a orar para pedir la presencia del Espíritu Santo y su ayuda. Vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre poderoso de Jesús y queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, llévanos por la senda de justicia, guíanos, Señor, y toda oposición que se levante en contra de nosotros, en contra de tu iglesia, en contra de cada uno de tus hijos que están oyendo este episodio devocional, toda oposición sea derribada ahora en el nombre de Jesús. Todo trabajo de maldad, trabajo de brujo, de hechicero, trabajo de satanista sea derribado en el nombre de Jesús. Declaramos que el poder de Dios se manifiesta, Señor, en cada vida, en cada corazón, trayendo bendición, trayendo paz, unidad, trayendo, Señor, la unidad del Espíritu, Señor, trayendo la intercesión, la oración, Señor, en los frutos del Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Declaro la victoria, Señor, sobre tu pueblo. Declaro la victoria, la libertad, Señor, a través, Señor, de tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Dios mío. Y no solamente sea palabra escuchada, sino, Señor, aún más poderoso, Señor, la palabra viviente en nuestra vida, Señor, y Señor, sea puesta por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra del Señor que el día de hoy vamos a leer. Vamos a ir a tocar algunos versículos, pero vamos a tocar inicialmente el libro de Proverbios. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 20. Y la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional el día de hoy dice así: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Muy bien, la palabra del Señor nos habla del consejo del rey Salomón hacia los hijos. Amén. Nosotros como hijos de Dios, y también hay hijos también que están pues bajo la tutela de sus padres, bajo el consejo de sus padres, algunos que están aún bajo el techo de sus padres. Es importante la obediencia, es importante obedecer porque este mandamiento trae una promesa. Recuerda que los padres son como el tipo de Dios también, porque Dios es una autoridad, ¿cierto? Y toda autoridad también que Dios ha delegado en esta tierra viene de parte de Dios. Entonces, la paternidad es un don que Dios le ha dado a cada padre, a cada madre, pero también refleja la esencia de Dios. Recuerda que Dios es nuestro Padre Celestial y Dios demanda la obediencia de aquellos que Dios ha establecido en esta tierra como padres. Y esto es una bendición que Dios da, largura de años. Él añade años a la vida de aquellos que obedecen este mandamiento. Si nosotros leemos también la palabra de Dios en cuanto a la obediencia, que es importante que los hijos obedezcan a sus padres, pero también como hijo de Dios tienes que obedecer a Dios tu Creador. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:1, que si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que el Señor te ordena, entonces Dios va a ponerte por encima de todas las naciones de la tierra. Dios te va a poner en bendición, te va a poner en un grado notable. Dios va a honrarte delante de los demás, va a honrarte delante de tu prójimo. Pero hay una demanda que Dios establece y esta es vivir en obediencia. Si nosotros como hijos de Dios vivimos obedeciéndole sus mandamientos, entonces Dios va a traer precisamente como resultado la honra. Pero cuando hay desobediencia en el corazón, cuando hay rebelión, lo que vamos a cosechar va a ser deshonra, van a ser maldiciones, van a ser cosas negativas, va a ser, en vez de largura de años, en vez de prolongación de años, va a ser acortamiento de años de vida. Por eso es importante, hermano y hermana, que recibas atención sobre esta palabra. Muchos de los hijos de Dios están lidiando continuamente con la desobediencia
y la rebelión. Recuerda, muchos de estas cosas se manifestaron en el Antiguo Testamento con los israelitas. Eran gente rebelde, era gente contumaz y rebelde. Entonces esto mismo también muchas veces pasa en el pueblo del Señor hoy en día. Hay mucha desobediencia en la iglesia, hay muchas ovejas que no se sujetan a sus pastores, hay muchos creyentes que no se sujetan, que andan de iglesia en iglesia, andan haciendo turismo en vez de sujetarse en una sola iglesia y plantarse en una congregación y poder crecer. Muchos no hacen esto, están yendo de turismo y no se plantan en un lugar y no reciben discipulado, no reciben un pastoreo y están viviendo en desobediencia. Es importante obedecer. Dios ha establecido que todo cristiano, como hijo de Dios, tiene que congregar, tiene que buscar un lugar en el cual junto con sus demás hermanos alabar a Dios, alabar juntos a Dios y poder recibir la instrucción de la palabra y desarrollar testimonio. Hermano y hermana, escúchame, tu testimonio no es que tú mismo das testimonio de ti, sino que tienen que ser las mismas personas. Tu prójimo tiene que dar testimonio de tu vida. ¿Y quién va a dar testimonio si tú no congregas? ¿Quién va a dar testimonio de ti si tú no tienes una vida pública de creyente, una vida piadosa, una vida como Dios demanda, ¿verdad? Un ejercicio de fe público? Si nadie lo sabe, ¿quién puede dar testimonio? ¿Quién podría levantarte a ti como líder en una iglesia si no conocen tu testimonio? Entonces es importante, hermano y hermana, que entiendas estas cosas. La desobediencia muchas veces entra por estos factores. Es importante que practiques la obediencia en el área de congregar y hacerlo fielmente, de acuerdo a la iglesia donde Dios te ha plantado. Si Dios te plantó en una iglesia y esa iglesia tiene un cronograma, tiene una situación, un itinerario de tiempo en la cual realizan sus servicios, y hay servicios obligatorios en los cuales tienes que asistir y tu pastor demanda esto, entonces tienes que obedecer. Tienes que obedecer las fechas obligatorias que obviamente tienes que congregar. Y una de las fechas obligatorias, hermano y hermana, es la de discipulado, la de recibir la palabra de Dios. Tú tienes que instruirte en la palabra de Dios. También una fecha que es obligatoria es el culto de adoración, cuando se reúne todo el pueblo, toda la congregación para adorar a Dios. Son cultos importantes. Los cultos de oración también son importantes. Entonces, escúchame, estimado hermano y hermana en Cristo que estás ahí escuchando, es importante que se sujetes en obediencia. Si tú eres desobediente, eres rebelde, entonces no vas a recibir la bendición de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 10 y 17. Dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida. Mira, escucha, esta es la primera parte que dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida. Escúchame, la vida, la largura de años se produce en la obediencia, cuando tú atiendes a la corrección. Pero cuando lo rechazas, cuando aborreces la corrección, escucha, dice lo que continúa diciendo en este versículo 17 de Proverbios 10, dice: el que la rechaza se pierde. Tú quieres largura de años, tú quieres largura de salud, tú quieres bendición en esta tierra. Dios te quiere bendecir en esta vida, escúchame hermano, y en la venidera. Dios te quiere bendecir en esta vida, pero todas estas cosas van a venir en la medida de tu obediencia. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos dice claramente, que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de su mente. O sea, cada uno tiene que comenzarse a renovar a través del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Romanos 12:2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano y hermana, es importante hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la vamos a encontrar manifiesta en las Sagradas Escrituras. Ahí usted va a conocer la mente de Dios. Ahí usted va a conocer cómo Dios fue tratando con cada ser humano, con cada persona, que el Señor le dio instrucciones a seguir, que el Señor le dio tareas, labores para hacer en esta tierra, y que aquellos hombres y mujeres que obedecieron la voz de Dios y ahora están gozando de los privilegios que Dios le está dando ahora en la vida
que Dios los tiene ya reservados allí hasta cuando el Señor venga a completar todo el número de creyentes que vamos a completar y Dios manifieste su reino. Pero escúchame, hermano y hermana, Dios demanda que conozcas su voluntad y demanda obediencia. Ya lo hemos tocado en los episodios anteriores. Tocamos que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de manera gloriosa, de manera evidente, y aún el pueblo no quiso ver más porque ellos temían morir ante la presencia de Dios. Recuerda que la santidad de Dios es grande, es poderosísima. Escúchame, estimado hermano y hermana, y Dios se manifiesta aún por su gracia y misericordia. Por la gracia y misericordia y favor de Dios se ha manifestado a través de los tiempos, y en estos tiempos el Señor envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces lo que Dios demanda de nosotros es que vivamos obedientemente su palabra, que vivamos como hijos de luz, que podamos hacer las obras que Dios demanda de nosotros. Y estas obras, hermanos, que Dios demanda es obediencia. Si tú eres fiel obedeciendo en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. No pidas querer obedecer cosas que quizás están fuera de tu alcance. Si tú no te estás aprendiendo a sujetar a tu iglesia, si tú no te estás aprendiendo a sujetar a tu pastor, si tú no estás aprendiendo a obedecer a tus líderes, si tú no estás aprendiendo a obedecer en lo más pequeño, en los detalles más pequeños, no pidas que Dios te comisione a cosas mayores si tú en lo pequeño aún no estás obedeciendo. Si aún tú no puedes sujetar a tu carne, no puedes sujetar tus deseos, es importante en el nombre del Señor que empieces a buscarle a Dios en oración y empieces a ayunar. Si tú no puedes sujetar los deseos de tu carne, te controlan quizás tus pensamientos, tus deseos, entonces tienes que empezar a buscar a Dios, porque todo aquel, escúchame hermano, todo aquel nacido de Dios, dice, va a buscar las cosas espirituales. Recuerda que las cosas espirituales nos van a conducir a vida. En cambio, las cosas de la carne, la naturaleza carnal y todos los frutos que demanda esto, que produce esto, mejor dicho, va a originar y va a llevar a camino de destrucción y a camino de muerte. Amén. Vamos a terminar este episodio devocional y yo quiero pedirte, hermano, que congregues, acércate, congrega a la iglesia. Recuerda, es importante hacerlo fielmente y puntualmente. Practica la puntualidad. Desespérate, ten ese anhelo de estar en la casa de Dios y recuerda que si tú le honras a Dios, Él te va a honrar. Si tú eres obediente a Dios, Él te va a honrar públicamente. Muy bien, nos estamos escuchando. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Nuevamente recordándote los servicios. Puedas acercarte a congregar a la iglesia. También aquellos que están escuchando estos episodios devocionales, que están congregando, quizás tienen su iglesia. Yo quiero animarte a fielmente, ve, sujétate a tu pastor, obedece. Y este es el mejor camino que tú vas a hacer. Recuerda que si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a ir comisionando en lo mucho. Te va a ir dando tareas, te va a ir vas a ser de confianza para el reino de Dios y vas a poder ser un instrumento en sus manos. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom.